Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre la presión arterial baja, o que también llamamos hipotensión arterial. Es una situación que es relativamente frecuente y es interesante distinguir entre las situaciones que son leves y que no tienen tampoco mucha importancia y situaciones que son potencialmente graves. Hablamos de hipotensión arterial cuando de forma repetida la presión arterial es inferior a 90 milímetros de mercurio si es la presión arterial sistólica y menor de 60 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Me refiero a ambas o a una de las dos de forma aislada, pero esto de forma repetida. Ya sabemos que la presión arterial sistólica es la que coincide con la sístole del corazón, es decir, con la contracción del corazón, y es la que coincide con la presión más alta, ¿no? Porque es cuando empuja el corazón la sangre hacia la aorta, la que es la arteria principal, y al resto del cuerpo. En cambio, la presión arterial diastólica siempre es más baja porque coincide con la relajación del corazón y en este momento pues no hay la presión esta fuerte del corazón empujando la sangre hacia la aorta, ¿no? Hacia la arteria principal del cuerpo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que por eso damos dos cifras, tanto si es una presión arterial normal como baja como una hipertensión arterial. Entonces esta sería la situación. Entonces, ¿por qué puede ser esto y qué es lo que tenemos que hacer o cómo se enfoca? Las situaciones pueden ser situaciones leves que no tienen más importancia. Por ejemplo, tenemos la hipotensión constitucional que se da más en mujeres jóvenes, normalmente con bajo peso, y que va con unos síntomas así difusos como de mareo, de estar un poco con aturdimiento, a veces cansancio, sensación de debilidad. Es posible en alguna situación de visión borrosa o dificultad para la concentración, ¿no? Son síntomas un poco inespecíficos. Otra situación sería la hipotensión ortostática, es decir, cuando es una situación en la que la presión arterial baja cuando cambias de la posición normalmente que es de cúbito, es decir, cuando estás estirado o estirada, a una posición de pie. Entonces en este cambio de postura normalmente todos podemos tener, si es brusca el cambio de posición, un pequeño mareo porque pasamos de una situación de que la frecuencia cardíaca es baja y está adaptada a esta situación, a una situación en la que tiene que aumentar rápido la frecuencia cardíaca un poquito para bombear un poco más de sangre y que llegue a nuestra cabeza. El problema es que a veces no da tiempo y por eso tienes una sensación de mareo. En personas que tienen la tendencia a tener la presión arterial baja, pues esto puede dar lugar a un síncope, ¿no? Que es una pérdida de conocimiento. Entonces aquí está el peligro. El peligro es más el golpe que te puedes dar que no la situación de hipotensión arterial o de bajada de presión arterial. Entonces en estas situaciones, si eres una persona que tienes predisposición a esto, has de ir con cuidado a la hora de cambiar de postura, sobre todo cuando te levantas por la mañana, cuando haces una siesta o cuando te has estirado, ¿no? Entonces esta sería otra situación. Después tenemos situaciones como por ejemplo la insuficiencia suprarrenal, que es un déficit de una glándula que tenemos en la parte que está por encima de los riñones, por eso se llama suprarrenal, y cuando hay una insuficiencia, por ejemplo en la enfermedad de Addison, lo que ocurre es que baja el sodio y sube el potasio en sangre y esto suele asociarse con una hipotensión, ¿no? Una presión arterial baja. Por eso, cuando se aborda este tipo de situaciones, se va al médico, pues bueno, se hace una anamnesis, es decir, preguntar al paciente qué es lo que le pasa y para detectar si hay síntomas que sugerentes de alguna otra enfermedad, pero también si esto da problemas, se pide una analítica y aparte pedir el hemograma, pedir el azúcar en la sangre, la glucemia, la creatinina para ver cómo está el riñón, pues también a veces se piden los iones que son el sodio, el potasio y todo esto, y las transaminasas que nos sirven para orientar el diagnóstico, ¿no? También se pide la orina, en fin, lo que se hace normalmente. Otra cuestión que también se hace es pedir un electrocardiograma y después medir la presión arterial, y es interesante en este caso medirla tanto en posición de cúbito, es decir, con la persona estirada, como de pie, ¿no? Y ver si hay alguna diferencia. Así detectamos si hay unas bajadas de presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o diastólica de más de 10 milímetros de mercurio, que eso nos indicaría una posible hipotensión ortostática o que la persona esta tiene una predisposición a esto, ¿no? Otra situación sería ya descartar con el electro o la exploración directa
en el momento inicial que haya una potencial situación grave, ¿no? Hay una situación que es de presión arterial muy baja, que eso ya se verá simplemente al explorar o al ver a la persona, porque la presión es muy baja, también la frecuencia cardíaca es alta, y esto es porque está entrando en un shock, y un shock significa que aparte de la presión baja, pues hay una taquicardia y se dan una serie de circunstancias que pueden desencadenar una situación de fallecimiento de la persona, y por eso hay que ir al tanto. Las causas pueden ser cardiológicas, puede ser que haya habido un infarto, puede ser que haya habido una arritmia grave, puede ser un shock cardiogénico, puede ser por un shock séptico, la persona te dirá a lo mejor que ha tenido fiebre, entonces empezará con sintomatología infecciosa y esto le ha desencadenado un shock, ¿no? Normalmente son personas mayores. También puede ser un shock anafiláctico, que se podría dar en personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, por una reacción alérgica grave. Y también está, por ejemplo, el shock hipovolémico, que sería por una hemorragia, por diarreas, vómitos muy intensos, que podrían desencadenar una situación de shock, sobre todo si es una persona vulnerable, y en estos casos habría que derivar a urgencias. Entonces, aparte de eso, también durante la exploración hay que descartar el consumo de fármacos como causa de esta hipotensión o bajada de presión arterial habitual. Por ejemplo, que la persona esté tomando, que sea hipertenso, que esté tomando antihipertensivos, como ya hemos hablado de ellos en otros vídeos, pueden ser diuréticos, betabloqueantes, ARA2, IECAS, antagonistas del calcio, o combinación de estos, y a lo mejor la dosis esté siendo excesiva y entonces le esté dando bajadas de presión arterial muy fuertes. Entonces habría que ajustar el tratamiento. También hay otros fármacos que pueden dar bajadas de tensión, como por ejemplo algunos antidepresivos tricíclicos, pueden ser los tratamientos para la disfunción eréctil, como el sildenafilo, también pueden dar hipotensión arterial, los nitratos, que a veces se dan para tratar patología cardíaca. Entonces todo esto habría que analizarlo en la exploración, en la anamnesis, es decir, cuando preguntas al paciente lo que le pasa, para descartar todos estos fármacos que pueden ser que sean los que están causando la hipotensión arterial. En el caso de la hipotensión arterial también habrá que valorar si es por una causa cardiológica, que pueden ser las causas antes que hemos comentado en casos de shock, pero en situaciones más leves que puedan dar a la persona, por ejemplo, en casos de alguna arritmia, pues que hayan pausas compensadoras en la frecuencia cardíaca que den a la persona una sensación de inestabilidad o de mareo, ¿no? Entonces habría que analizar esto también en caso de diarreas, de vómitos que no lleguen a un shock, pero que también pueden dar una sensación de inestabilidad, de mareo, causada por la bajada de presión arterial, puede estar con deshidratación. Entonces todo esto habrá que descartar que se esté produciendo. Y también puede ser por causas neurógenas, ¿no? Por una afectación del sistema nervioso autónomo que con el tiempo puede ser causado por la diabetes, es decir, por tener un azúcar alto en la sangre de forma mantenida, se puede afectar, puede ser por ejemplo por el Parkinson, por haber tenido algún accidente vascular cerebral que afecte al sistema nervioso autónomo, o también por ejemplo por el consumo de alcohol. El alcoholismo crónico puede dar lugar a esto. Entonces aquí el problema no estará en el corazón, sino que estará en problemas neurológicos por afectación, como digo, del sistema nervioso autónomo. Pero bueno, normalmente la hipotensión arterial, la presión arterial baja, que da los síntomas frecuentes en personas jóvenes o en personas, sobre todo en mujeres, de bajo peso y que pueden tener esta sensación, pues normalmente no tiene una gravedad en el sentido de que la presión arterial baja en sí misma sea lo que pueda causar un problema de salud grave, sino que el problema es sobre todo que pueda perder el conocimiento y caerse y darse un golpe. Entonces ha de estar al tanto también de siempre estar bien hidratada, tomarse a lo mejor té o café por las mañanas o al mediodía para mantener un poquito más de estimulación, y ir con cuidados de no exponerse a situaciones de calor muy intenso, y siempre cuidar estar con una hidratación adecuada, ¿no? El ir bebiendo líquido durante el día, sobre todo cuando empieza el verano, cuando hace más calor o te vas a meter en alguna situación, por ejemplo, de deporte, de ejercicio físico intenso que pueda deshidratarte, o que pueda darte una sensación de calor, sudoración y una bajada de presión arterial que pudiera darte un síncope, ¿no? Un síntoma que puede dar es el síncope, que es una pérdida, un desmayo, una pérdida de conciencia. Entonces esto también hay que hacer. Ya tengo otro vídeo que te dejaré por aquí que hay que analizar en profundidad para ver cuáles son las causas y descartar problemas que puedan ser potencialmente graves. Te dejo aquí otros vídeos, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.